Buenas noches, estudiantes, ¿cómo están? Quiero que me confirmen si me escuchan bien. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Perfecto. Listo. Vamos a continuar con la siguiente sesión. En la primera, la primera sesión teórica fue sobre algunos aspectos básicos sobre análisis de datos. La segunda fue una introducción de la interfaz del software. Ya hemos hecho una primera aproximación de manejo de base de datos. Pero el curso está estructurado fundamentalmente en dos contenidos estructurales importantes. Uno es cuestión de instrumentos para recolección de datos, y la otra es lo que estrictamente se circunscribe al análisis de datos, la utilización de la herramienta, etc. Para el análisis de instrumentos, hay muy pocas personas que pueden hacer un análisis concreto sobre confiabilidad y validez. Esto es algo que generalmente causa mucha confusión, pero antes de poder ingresar ya a hacer los cálculos, por ejemplo, de un alfa de Cronbach, cómo se calcula un alfa de Cronbach, cómo se puede utilizar un coeficiente de correlación de Pearson para poder evaluar la estabilidad de un instrumento, tenemos que saber qué significa confiabilidad. Y sobre todo, tenemos que saber qué implicancias debe tener el procedimiento de medición de una variable. Para ponernos en contexto, el proceso de medición de variables eh, implica tener un conocimiento básico sobre los procesos de medición de variables. Hay que recordar que la investigación científica en general tiene dos paradigmas. Un paradigma cuantitativo o enfoque cuantitativo y un paradigma o enfoque cualitativo. El 90% de las investigaciones que se hace en investigación biomédica relacionada a procedimientos diagnósticos o intervenciones diagnósticas o terapéuticas se realiza bajo el paradigma cuantitativo. Ahora, en aspectos de salud pública e incluso también de medicina asistencial del nivel individual, se está investigando con cada vez mayor frecuencia utilizando paradigmas cualitativos o enfoques mixtos. Pero para hacerlo simple y sencillo, la investigación cuantitativa tiene que ver con medir variables que tienen que ver con asignarles magnitudes numéricas a, a, a determinadas características que son susceptibles de ser medidas en términos del fenómeno de estudio. Lo que vamos a ver ahora es una sesión teórica y que realmente desearía que sea mucho más interactiva. Quisiera escucharlos, quisiera que, sobre todo si es que existe alguna duda, por favor interrumpan para que pueda quedar bastante claro lo que vamos a discutir ahora. Voy a compartir mi pantalla para poner una presentación
que tiene que ver con la que vamos a hacer en esta clase y que habla precisamente sobre temas de medición. Como no tengo acceso a la ventana de chat, a menos que divida la pantalla. Bueno, igual, si tiene alguna duda, por favor interrumpan, ¿ya? Porque si escriben en la versión del chat, probablemente no lo pueda ver porque si quiero magnificar la vista de las diapositivas, no tengo acceso a la visión del chat. Por eso, por favor, interrumpan en el momento que consideren necesario. Muy bien. Habíamos dicho que la investigación tiene dos enfoques, ¿no? Un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. A ver, voy a achicar esto de acá para no puedo achicar más. Muy bien. Bueno, ya tengo acceso al chat de la sala. Y si es que tienen alguna duda, también me pueden colocar su pregunta en el chat. Bien. Como les dije, el paradigma de investigación cuantitativa es la mayoría de investigaciones que ustedes van a hacer en su carrera médica. Es más, cuando ustedes pretendan revisar alguna información científica con el interés de, por ejemplo, decidir alguna alternativa diagnóstica o terapéutica en la atención de un solo paciente, sí, también la voy a... Está preguntando si van a subir la clase de hoy. Sí, la voy a subir. Por si acaso, con el video de la clase anterior, todavía no le he consultado con el doctor Chen. Al final de esta clase yo voy a hacerle la consulta para ver la forma de subir si es que no lo ha subido aún. Pero no le he consultado eso al momento. Bien. Esto les decía que en la investigación cuantitativa todos vamos a ver este tipo de investigación. Incluso cuando ustedes revisen artículos científicos para prepararse para una revisión de caso clínico o para una revisión de, de la historia clínica de un paciente, y ustedes quieren profundizar sobre un aspecto del manejo de estos y quieran revisar un artículo científico sobre pronóstico o sobre intervención terapéutica o de repente factores de riesgo, etcétera, etcétera, el tener conocimiento sobre este tipo de formas y cómo se custodia la validez y la confiabilidad de los resultados de una investigación a través de estos conceptos es bien importante. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a describir aspectos elementales sobre medición, vamos a definir conceptos básicos de recolección de datos en investigación cuantitativa fundamentalmente. Investigación cualitativa no va a ser materia de nuestro trabajo en este curso. Vamos a describir, pero podemos conversar si ustedes desean algún aspecto básico sobre investigación cualitativa. Vamos a describir validez, qué significa, pero vamos a centrarnos más en la confiabilidad y en las estrategias de cómo cuantificar estadísticamente y utilizando la herramienta de Stata temas de confiabilidad. Vamos a describir algunas consideraciones relevantes al momento de diseñar un instrumento de recolección de datos. Entonces, cuando ustedes parten de una investigación
Lo que pretende es identificar variables o características o cualidades de un fenómeno de estudio y medirlo. ¿Qué es medir? Medir es una manera sistemática de obtener datos de alta calidad referente a qué, al fenómeno que estamos estudiando. Ya lo hemos dicho, puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa. Las diferencias son los mismos datos. Una investigación cuantitativa es una representación numérica de las cualidades que queremos medir. Si yo digo presión arterial, la presión arterial por definición, ¿no? Es la fuerza ejercida por el flujo sanguíneo a nivel de los vasos sanguíneos, por decirlo de alguna forma digerible. Pero ese concepto que puede admitir ciertas ambigüedades desde el punto de vista de su definición conceptual, se puede hacer mucho más concreto cuando cuando genero su definición operacional. La diferencia entre una definición conceptual y una definición operacional es que la definición conceptual se basa en definiciones de otros conceptos o objetos que nos permiten tener una estructura precisa de la variable que pretendemos medir. Sin embargo, debido a que su intención es tener conciencia o tener la idea de qué estamos hablando desde el punto de vista conceptual, puede generar ciertas ambigüedades, no es concreta, no es tangible o medible. Mientras que la definición operacional, para el ejemplo que acabo de hacer de presión arterial, es el número, ¿no?, de milímetros de mercurio que alcanza la cuantificación de la presión, ¿no?, utilizando un esfingomanómetro o un tensiómetro de mercurio, un esfingomanómetro aneroide, etcétera, etcétera. Entonces, la definición operacional es lo que nos lleva a la traducción de una variable a una representación numérica, a un dato numérico. Mientras que la investigación cualitativa, los datos pueden adquirir muchas formas. Puede ser discurso, pueden ser figuras, puede ser un montón de cosas. Eso no vamos a hablar, no es materia de nuestra clase de hoy día. Y obviamente el tipo de flujo que sigue la investigación, pero de eso no vamos a hablar mucho ahora. Algunos ejemplos sobre medición. Si, por decir, yo quiero saber el nivel de satisfacción de un paciente que llega a un establecimiento de salud en las diferentes dimensiones de la atención, ¿no? Y por decir, ¿no?, en este ejemplo que está en inglés dice, cuando se fue a un establecimiento de salud, y colocar el nombre, ¿no? Dígame, por favor, cuál de los siguientes, o sea, mejor dicho, qué pensó o qué sintió con respecto a los siguientes enunciados. Y el primer enunciado dice las horas de atención en el establecimiento, el tiempo de espera, la privacidad en el ambiente donde se le atendió, donde se le examinó, el confort o comodidad que sintió en el momento de ser examinado. Y una serie de criterios más, ¿no? ¿Qué opinaba sobre el área donde recibió el tratamiento, el trato del personal de enfermería o el personal técnico, el trato de las obstetrices, el trato del doctor, etcétera, etcétera? Y yo le asigno, ¿no?, una escala numérica entre muy malo y muy bueno, ¿no es cierto? Pasando por muy malo, malo, indiferente o promedio, bueno y muy bueno. Y a cada valor de esa escala que ustedes pueden visualizar, que es una escala visual,
le voy a asignar un valor numérico. Entonces, ese es un ejemplo de medición, porque si bien lo que estamos viendo en los enunciados que pretendemos medir son enunciados que tienen que ver con una percepción abstracta de la persona, un pensamiento, una forma de sentir, eso que estamos tratando de medir no es objetivable, o sea, no es una cosa que se pueda ver o tocar, es simplemente la sensación que tiene la persona para demostrar su satisfacción con relación a determinadas características del proceso de atención. Entonces, eso no es algo que se pueda medir, no es como decir la talla o el peso, que tú pones al paciente en una balanza y ves cuánto pesa en función del aparato que estás utilizando. O puedes colocar un centímetro o un tallímetro y tú evidencias objetivamente cuánto es la cantidad de centímetros o metros y decimales que el paciente tiene. Y cuando tenemos variables cuyo nivel de medición no es objetivo, o sea, no es algo que puedas ver o tocar, tienes que apelar a este tipo de asignación numérica, y es en estas circunstancias cuando se puede hacer compleja la medición. Entonces, para eso vamos a hablar toda esta clase sobre confiabilidad. Y este es tremendamente importante, pero yo quiero que ustedes en esta diapositiva comprendan y entiendan cuál es la diferencia entre medir una cuestión objetiva y una variable subjetiva o abstracta. Una variable objetiva es peso, es talla, es presión arterial, es un recuento de leucocitos, es una carga viral, etcétera, ¿no? Son cuestiones que son objetivas y cuya medición es hasta cierto punto simple. Pero por decir, si yo quiero medir el conocimiento que tiene una persona sobre determinada situación o problema de salud, eso no es una cuestión que se puede ver. Yo no le puedo abrir el cerebro para ver qué cantidad de conocimiento, eso no se puede ver. Entonces, en ese tipo de variables hay que generar instrumentos que nos permitan trasladar esos constructos que no son objetivables, o sea, no están en el plano concreto o material. Tenemos que elaborar instrumentos que nos permitan generar los indicadores o que nos permitan medir a través de las manifestaciones de ese constructo subjetivo, ¿no? Para recordar, ustedes ya lo han visto seguramente, los niveles de medición. El nivel nominal, el nivel ordinal, el nivel de intervalo y el nivel de razón. El nivel nominal, algunos autores describen esto como no precisamente un nivel de medición, porque simplemente es una clasificación. Por decir, cuando yo genero una clasificación arbitraria que no implica un orden ni distancia medible, ¿no?, entre las categorías, pero permite asignar a cada sujeto de estudio en una única categoría. Por eso se dice que un nivel nominal se alcanza cuando las categorías posibles son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Entonces he logrado este nivel nominal. Ejemplo, pues, estado civil, ¿no? Si yo en una encuesta pongo estado civil y pongo que las categorías de estado civil son soltero, casado, viudo y divorciado, ¿esa escala nominal estará bien desarrollada? ¿Qué opinan? Si yo digo que mi escala es es nominal y digo que la persona que es encuestada tiene las siguientes alternativas, ¿no?
Casado, soltero, casado, viudo y divorciado. ¿Estará completo? Respondan por el chat si no se animan a hablar. ¿Están ahí? Sí, doctor, no, pero faltaría más, pues, como conviviente, esas cosas. Claro, entonces, ¿qué de las cualidades que yo he descrito no se cumple ahí? Conviviente es algo que también es una de las clasificaciones. Entonces, las categorías que yo he puesto no son exhaustivas. No son exhaustivas, exacto. Falta exhaustividad. ¿De acuerdo? Doctor, ¿puede repetir las características del nivel nominal? El nivel nominal es cuando tú solamente asignas una categoría, un nombre a la persona. Por decir, sexo, ¿es hombre o es mujer? Eso es un nivel nominal. Porque entre hombres y mujeres no hay diferencias medibles. No quiere decir que el hombre está por encima de la mujer o la mujer por encima del hombre. No existe un orden. Simplemente es un nombre o categoría. Estado civil es otro. O de repente procedencia, o rural urbano, o urbano marginal. A diferencia de que yo dijera nivel educativo. Nivel educativo es iletrado, primaria, secundaria, superior. Entre ellos, ¿hay un orden? Claro, porque el que tiene un nivel de primaria está por encima del que no ha estudiado absolutamente nada, el de secundaria está por encima de los dos precedentes, y el que tiene educación superior está por encima del nivel de los anteriores. Entonces, cuando ya hay un orden, estamos hablando de un nivel ordinal. Ojo, entre los niveles de ordinal no se sabe la distancia entre nivel y nivel. Y cuando ya se sabe la distancia entre nivel y nivel, ya estamos hablando de un nivel de intervalo. Porque en el nivel ordinal no se distinguía la diferencia entre primaria, secundaria, secundaria y superior. No existe un nivel objetivo basado en una magnitud. Sí, Mendelssohn. Doctor, entonces en el nivel nominal también comprendería lo que es raza y religión. Claro, por supuesto. Ajá, así es. Ok, doctor. Exacto. Entonces, en el intervalo ya se puede identificar una magnitud entre los valores. Generalmente el nivel de intervalo, hablamos de variables numéricas ya, son variables numéricas. El tema y la diferencia radical entre el nivel de intervalo y el nivel de razón es el cero. En una escala interválica, el cero no implica la ausencia de la variable. En cambio, en el nivel de razón, el cero implica la ausencia de la variable. Y el ejemplo refrito y superclásico de la variable de intervalo es la temperatura, por ejemplo. La temperatura, cuando decimos 0 grados centígrados de temperatura, ¿quiere decir que no hay temperatura? En lo absoluto, ¿no es cierto? Porque puede haber -1, puede haber -2, etcétera. Entonces, esa escala con un 0 que no representa la ausencia de la variable, sino es parte de la escala y puede admitir valores negativos, eso es una variable numérica de intervalo. En cambio, las variables cuyo 0 es absoluto, quiere decir la ausencia de la variable, esa es una escala de razón.
Ejemplos, el peso. En la medida que un objeto pese cada vez menos y se acerca al cero, el cero implica que no existe el peso, o es ausencia de peso. Entonces, mientras más nos aproximemos al cero, quiere decir que la variable se está reduciendo hasta la ausencia. Entonces, ese tipo de variables, sí se considera una escala de razón. ¿Entendió? Sí, Sí, doctor. doctor, todo claro. Excelente. ¿Qué necesitamos para medir bien? Que al momento de elaborar un instrumento, este no sea demasiado extenso. Son reglas o recomendaciones para hacer una buena aplicación de instrumentos, ¿no? Ahí está la fuente del libro, abajo. Si uno elabora un instrumento muy largo y pesado, si es una encuesta aplicada por un encuestador, el encuestador probablemente termine agotado en las últimas preguntas. Si es un instrumento autoaplicado, las primeras preguntas van a ser respondidas con interés y apelando a todo el recuerdo válido para poder ser lo más reales posibles. Pero las últimas probablemente estén sujetas a algunas deficiencias y puedan incluir errores de medición. La aplicación tiene que ser práctica, las reglas tienen que ser claras. Si hay ambigüedades, eso es clave. Ustedes probablemente hayan escuchado que en oportunidades es necesario hacer pilotos, ¿no es cierto? Estudios pilotos. Los estudios piloto tienen más de una utilidad, ¿no? Se pueden utilizar para hacer procedimientos de validación, y como lo que les vamos a dar algunos ejemplos en la próxima clase, durante la sesión práctica. Pero también son útiles para hacer una validación sobre las reglas del instrumento. He tenido la oportunidad de, por ejemplo, cuando hicimos una investigación con enfoque mixto en Bagua sobre enfermedades metaxémicas el año antepasado en el CDC, hicimos un estudio piloto en Utcubamba, si no me equivoco, porque la aplicación fue en Bagua. Y al momento de aplicarla, cuando hicimos las preguntas de la encuesta, los encuestados hicieron varias repreguntas. Y eso dio cuenta de que las reglas del momento de implementar o diligenciar estos instrumentos no estaban claras. Cuando uno no pilotea primero para adecuarla a la forma del lenguaje o al nivel de comprensión de lectura de un instrumento, a la población objetivo, a los sujetos de estudio que nos interesan, podemos incurrir en el error de medición y literalmente sesgar nuestro estudio y arruinarlo y quitarle validez cuando no tenemos un instrumento que tenga las reglas claras, ¿no? Y obviamente el sesgo de medición se elimina cuando la administración, mejor dicho, cuando los resultados del instrumento no dependen de la forma de administración. Entonces, resumiendo, la medición cuantitativa tiene que ver con las reglas para asignar símbolos o números a objetos que representan las cantidades de los atributos que pretendemos medir, o sea, las variables que queremos medir. Entonces, estos números deben reflejar los diferentes grados del atributo de interés. Y el proceso de validación y evaluación de confiabilidad que vamos a ver en la práctica tiene que ver con asegurar de que lo que los datos demuestren sea el fiel reflejo
de lo que en realidad es el fenómeno bajo estudio. Doctor, una consulta. Claro. Usted cuando me habla el tema de, por ejemplo, en la diapositiva anterior me habla sobre el tema de la medición. Ajá, por ejemplo, en el tema de las encuestas, yo puedo aplicar una encuesta, pero ¿cómo sé si esa encuesta está bien hecha o cómo puedo saber que esa encuesta al final me va a dar un buen resultado? Excelente pregunta. Y hacia allá vamos. ¿Ya? Ahorita vamos a ir precisamente para allá. Y en atención a esta pregunta calza perfecto esta diapositiva. Hay dos tipos de instrumentos. ¿Ya? Y esto es crítico, por favor, presten atención acá. ¿Ya? Porque incluso yo me he metido en más de un lío discutiendo incluso con colegas, ¿eh? Que a veces piden validar cuestiones que no es necesario validar. Y ahorita vamos a ver por qué. Un tipo de instrumento son las encuestas. Cuando la encuesta, ¿ya? Cuando la encuesta mide una variable por pregunta, o sea, son instrumentos de recolección de datos nada más, ese instrumento no requiere ser evaluado en términos de validez. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy haciendo un estudio para pacientes de la pandemia con COVID-19, yo quiero hacer un estudio sobre factores de riesgo. ¿Ya? Yo quiero saber si es que la edad del paciente, yo quiero saber si es que el peso del paciente, yo quiero saber si es que las comorbilidades de los pacientes, yo quiero saber si es que el hecho de haber acudido al hospital con un cuadro severo, moderado o leve de la enfermedad, ¿ya? Cualquiera de estas variables que he mencionado son factores de riesgo para desarrollar dos outcomes o dos variables dependientes. Uno, necesidad de ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos o morir por COVID. Entonces, en esta investigación que se titularía Factores de riesgo para severidad y muerte por COVID-19, ¿cuáles serían mis variables independientes y cuáles serían mis variables dependientes? ¿Qué dicen? Las independientes podrían ser, son las comorbilidades, el peso, y la dependiente sería la enfermedad, el COVID. Excelente con las independientes, pero las dependientes, yo las dije al final. Las dependientes también deberían ir comorbilidades, porque una persona con más comorbilidad quizá tenga una mayor probabilidad de fallecer en este caso. Bueno, a ver, vamos a explicarlo step by step. Las variables independientes también se les llaman variables predictoras, o sea, son las variables que según tu diseño de estudio van a predecir la ocurrencia o no ocurrencia de las dependientes. Son las variables explicativas, covariables se le llaman, ¿no? Entonces, si yo digo, yo quiero saber si el peso, la edad, si es que tienen comorbilidades o no, incrementan el riesgo de ingresar a UCI o morir por COVID, las independientes serían precisamente el peso, la edad, las comorbilidades, por ahí el hábito de consumo de tabaco, el hecho de haber llegado tarde al hospital, etcétera, etcétera.
pero mis dependientes serían ingresar o no ingresar. ¿Perdón? No, continuado, perdón. Serían ingresar o no ingresar a UCI, y la otra sería morir. Porque esas son mis consecuencias, ¿no es cierto? Esas son las dependientes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo esas variables y lo que voy a hacer es hacer una ficha donde voy a registrar como variable 1 la edad del paciente, variable 2 el peso del paciente, variable 3 si tuvo o no tuvo hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, enfermedades autoinmunes, o si el momento en que acudió al establecimiento de salud para atención. Y además voy a apuntar si es que ese paciente fue admitido o no a UCI, y si es que el paciente murió o salió de alta. Yo les pregunto, esas variables que yo estoy registrando en mi instrumento, en mi formato, y que probablemente lo voy a tomar de la historia clínica de los pacientes que pasaron en el hospital y fueron atendidos en el hospital COVID. Yo les pregunto, ¿cada una de las preguntas representa una variable independiente? Representa una variable independiente, porque cada pregunta es una variable. Si yo pongo edad del paciente, es una variable. Peso es otra variable. Cada una es una variable. ¿Estamos de acuerdo? Ese tipo de instrumentos de recolección de datos que simplemente recogen los datos y cada una de las variables es cada una de los ítems es una variable independiente, separadas, esos no necesitan ser validados, porque las variables son objetivas. Si tú vas a buscar a los pacientes que fueron internados en cuidados intensivos, pues simplemente te vas al registro de los pacientes que ingresaron y quienes no. Eso es objetivo. No necesitas hacer ningún procedimiento adicional. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre conocimientos y actitudes sobre automedicación para el tratamiento del COVID, ¿la actitud de una persona es objetiva? Tú puedes mirar al paciente o mirar a la persona y decir, él tiene actitud positiva, o tienes que hacerle preguntas. Y no una, sino varias preguntas. Cuando haces varias preguntas y todas las preguntas se convierten en índices o escalas para medir un constructo latente, ahí sí ya tenemos que validar. Porque el nivel de complejidad de la variable que medimos no es simple, no es objetivo, no es algo que tú entres y digas, esto es así, o esto mide tanto, o esto pesa tanto, no. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso es importante saber cuál es la forma adecuada de medir estos conceptos o constructos complejos. ¿Ya? Y hay dos tipos de medición. Uno son los índices y otros las escalas. Sí, exacto. Las variables dependientes son los outcomes o los endpoints. Claro, las salidas generadas a partir de las independientes. Es correcto, Leandro. Así es. Listo, estamos de acuerdo hasta acá, ¿no es cierto? Si hay dudas, por favor. Fíjense. Acá estamos viendo dos conceptos claves, dos términos clave. Uno es la precisión y otro es la exactitud. La precisión tiene que ver con el hecho de que
un instrumento claro, un instrumento para medir una variable tenga la capacidad de ser repetible. La habilidad de que al repetir un instrumento o una prueba o una pregunta en las mismas condiciones, la respuesta va a ser siempre la misma. Y la exactitud tiene que ver con el resultado. O sea, ¿qué tan bien mides lo que quieres medir? Y esto se puede ver bien acá. Miren. Acá en el lado izquierdo está la exactitud, ¿no es cierto? Baja exactitud, alta exactitud. La exactitud tiene que ver con qué tan cerca del blanco le das, porque eso es medir bien. Y la precisión tiene que ver con que en los varios intentos que hagas, le des con la mayor cercanía entre los intentos. Si tú ves acá, la precisión baja, ves que los dardos están alejados el uno del otro. Pero en la precisión elevada, tú tienes a todos los dardos muy cerca el uno del otro. Ser preciso quiere decir que si tú aplicas el instrumento para medir una variable 10 veces en las mismas condiciones y al mismo sujeto, vas a tener siempre una respuesta cerca o la misma o muy similar. Y si ustedes ven acá, en el cuadro D, tienen una precisión muy buena, pero no es exacta, porque no están dándole a lo que quieren realmente reflejar. Lo ideal sería el cuadrado B, porque son precisos y exactos a la vez. Esa es la diferencia entre precisión y exactitud. La exactitud tiene que ver con medir bien lo que quieres medir. Y la precisión quiere decir que qué tan consistente eres midiendo lo que quieres medir. Y esto es importante de lo de precisión por el hecho de que cuando uno mide una variable, no lo mides en un solo sujeto. En un solo sujeto cuando utilizas pruebas diagnósticas, y eso es un tipo de estudios que probablemente lo van a ver ustedes en sus cursos de investigación. Pero cuando hablamos de instrumentos de recolección de datos, lo que nos interesa es medir variables no para un sujeto, sino para varios sujetos. Y cuando medimos en varios sujetos la misma variable, nos interesa muchísimo de que el instrumento que usemos sea consistente, que mida bien. No solamente que mida bien, sino que sea preciso al medirlo, que mida consistentemente. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Acá. Bueno, esto es de las técnicas primarias y secundarias. Ya lo han visto en MIC. Primario es cuando recogen los datos, secundario cuando ya están datos recolectados y simplemente los consolidan. Y aquí ya vamos a ir a hablar mucho más profundamente de lo que nos interesa, que es la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad es una expresión de la precisión. ¿Recuerdan cuando hablamos de que un instrumento debe ser válido y confiable? Muy bien. La validez tiene que ver con la exactitud y la confiabilidad con la precisión. Es literalmente lo mismo. Entonces, la confiabilidad es una expresión de la precisión de la medida de todo test o instrumento. Entonces decimos, a mayor confiabilidad, el instrumento es más preciso. ¿Y de qué depende? Depende del error de medida. Mayor precisión es menor error de medida. También se le llama error aleatorio. La teoría clásica de los test dice, el puntaje observado
O sea, el puntaje observado con un instrumento es igual al verdadero puntaje de la variable que queremos medir, más menos este error de variabilidad, ¿no? Entonces, conviene que este error no sea muy grande. Si tenemos un instrumento cuyo coeficiente, perdón, cuyo error aleatorio es muy grande, es un instrumento inestable y vamos a tener una medición muy imprecisa. Es variable. Entonces, eso es el problema que enfrentamos cuando no evaluamos adecuadamente la confiabilidad de un instrumento. Entonces, afinar la confiabilidad de un instrumento consiste en reducir al mínimo ese error. Entonces, la confiabilidad se puede medir en tres formas. La primera es la estabilidad del instrumento, el acuerdo entre observadores y la consistencia interna. Y esto es clave dependiendo del tipo de instrumento, fíjense. Si estamos, por ejemplo, haciendo un instrumento de autorreporte, ¿ya? Por decir, si ustedes hacen una encuesta en la que le dan el instrumento y el encuestado llena el instrumento hablando sobre lo que él hace, por ejemplo, conocimientos, actitudes y prácticas, y sobre todo las actitudes, el mismo sujeto reporta sus actitudes, ahí lo más conveniente es evaluar la consistencia interna. ¿Ya? Aunque lo ideal sería la estabilidad, pero por el diseño a veces es un poco difícil evaluar la estabilidad. Pero la estabilidad y la consistencia interna generalmente van muy asociados. Para instrumentos de observación, ustedes tienen un checklist, una lista de chequeo, y eso lo hace un observador. Entonces, en ese tipo de investigaciones, mucho depende ver qué tan bien funciona la observación y si es que no se introduce un error producto del sesgo del observador. En esas circunstancias uno puede evaluar la consistencia, perdón, la confiabilidad de ese estudio a través del acuerdo entre observadores. Digamos, yo hago una investigación sobre la calidad de la atención o algo que está relacionado con el problema de la pandemia. Yo hago una investigación para identificar la adherencia a las medidas de control de infecciones para disminuir el riesgo de transmisión por COVID-19 en hospitales que atienden pacientes infectados. Y yo hago una lista de chequeos para evaluar qué tan bien los médicos y el personal de salud en general hace un uso adecuado de los equipos de protección personal, por decir, si es que se los retira adecuadamente, si es que se los coloca adecuadamente, si es que utiliza el procedimiento de lavado de manos o desinfección de superficies de forma minuciosa y adecuada, ¿qué tan bien se está haciendo eso para reducir el riesgo de transmisión cruzada dentro de los hospitales? Y yo hago un checklist y yo empiezo. Yo digo, como es mi investigación, es mi tesis, lo estoy haciendo con un compañero. Entonces, los observadores vamos a hacer 2 y vamos a hacer la evaluación de los ambientes, de los hospitales que son sujetos de estudio de mi investigación. Ahí es crítico garantizar la confiabilidad de la observación calculando el acuerdo entre los observadores. Y eso se utiliza a través del análisis del coeficiente kappa, que también lo vamos a ver de alguna forma en se llama análisis de concordancia
concordancia interobservador. La estabilidad, también denominada reproducibilidad, es la capacidad del instrumento para obtener resultados idénticos o similares cuando se aplica al mismo sujeto en dos ocasiones distintas. En teoría, mientras una medida es más estable, quiere decir que va a tener menos error de variabilidad. Y cuando se mide esto, se puede hacer utilizando procedimientos o diseños test-retest. De eso no vamos a hablar ahora, de esos diseños de estudio, porque son diseños de estudio aparte, que se utilizan bastante en epidemiología. Pero hay algunas consideraciones que se tienen que hacer. Cuando uno utiliza un instrumento 2 veces en el mismo sujeto, el tiempo entre medición y medición debe ser adecuado. Si es muy largo, el fenómeno puede producirse en el fenómeno, no en el instrumento, sino del mismo fenómeno, puede presentar variaciones naturales. Por ejemplo, si ustedes hacen un estudio de conocimiento sobre una enfermedad y ustedes hacen un procedimiento de test-retest con una población de profesionales de la salud para saber sobre sus conocimientos de manejo vamos a hablar de otra enfermedad de metaxénicas, manejo de complicaciones por coinfecciones, dengue, leptospirosis, que están habiendo un montón en la selva de nuestro país y en el norte del país. Y quieren saber sobre el conocimiento. Y ustedes dicen, vamos a medir la confiabilidad haciendo un TR-test de este instrumento que estoy midiendo, y lo voy a utilizar con un tiempo de separación, y se mandan con un tiempo muy largo, por decir 6, 7 meses. Y durante ese tiempo, entre un test y el otro, ocurre un brote. Y al ocurrir un brote, ocurre una variación natural, porque los médicos, como se ven sometidos a una elevada carga de pacientes, probablemente van a empezar a leer más. Y la variación que ustedes van a encontrar no es porque el instrumento esté mal, sino porque el conocimiento ha cambiado producto de una manifestación exógena natural. Entonces, ahí corremos el riesgo de... Y por el otro lado, tampoco puede ser muy corto, porque si es muy corto, la persona a la que le has aplicado el primer test se va a acordar de lo que ha puesto en el primero y va a repetirlo. Y vas a tener la falsa sensación de que no hay mucha variabilidad, pero sin embargo lo que ha ocurrido es que es tan corto el tiempo que la persona se acuerda claramente de lo que ha puesto y va a repetir exactamente lo mismo. Entonces vas a tener una aparente buena reducción, o sea, casi no hay error entre una muy buena estabilidad del instrumento, pero en realidad se trata de un efecto retest, ¿no? El efecto retest. La estabilidad se puede evaluar mediante un índice de correlación, o sea, simplemente es un coeficiente de correlación de Pearson, que lo vamos a ver cuando hagamos la práctica de STAT. Y el acuerdo de interobservadores, que es el estadístico a capa, es una expresión de confiabilidad, pero que estima la concordancia entre dos o más observadores, ¿no? Doctor, una consulta. Sí, sí. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio sobre el tema del lavado de manos en profesionales de la salud, tanto enfermeras, doctores, ¿cómo le podría hacer ahí? ¿Se aplicaría, no sé, un test o el tema de observadores? Excelente pregunta. Ahí tienes dos opciones. Puedes hacerlo mediante autorreporte, pero eso obviamente no va a ser un fiel reflejo de la realidad. Y Pero la gente te va a decir que se lava hasta los codos cuando en realidad no lo hace, probablemente. en caso de Porque sería lo mismo, porque al aplicar la encuesta también pueden, no sé, mentir o algo por ahí. Exacto. La Entonces, otra opción sería que tú lo observes, ¿no es cierto? claro, Y hay que pero, tener cuidado con el pero efecto.
Sí, te escucho. En ese caso, obviamente, al momento de yo ser un observador, obviamente que me imagino que en ese término o en ese lapso que yo voy a observar, las personas van a lavar las manos más de la cuenta. Eso se llama efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne es la modificación del comportamiento producto del sentirse observado. Eso está descrito. Y es por eso que en oportunidad aplica la observación inopinada. O sea, no se le advierte que se está observando. Pero para hacer eso, debes pedir el permiso al hospital o al establecimiento de salud o a quien hagas, ¿no? Y se han hecho estudios donde el estudiante no dice que va a observar, simplemente te vas a hacer tus prácticas al hospital y estás ahí como un estudiante más o un parte del equipo que pasa la visita y estás, como se dice en términos coloquiales, sapeando quién se lava las manos o quién no. Esa es una forma, tiene algunas implicancias éticas, pero si es que el proceso, o sea, si es que la pregunta de investigación es necesaria y los datos son totalmente anonimizados para evitar algún problema de índole laboral, es perfectamente, es factible de intentarse hacer, ¿no? Ahora, la otra también hay métodos objetivos para cuantificar el nivel de contaminación de las manos, que yo también he visto que han hecho, por ejemplo, en algunos hospitales sobre bioluminescencia, o incluso hisopados de los pacientes. El doctor Cristian Díaz, que es colega de inteligencia sanitaria del Almanzora Aguinaga, llegó a hacer hisopados inopinados con médicos que están en plena atención, incluso en quirófano, fuera del quirófano, ¿no? Y ahí no vas a ver qué tan bien se lava la mano, sino que simplemente vas a ver cuántos bichos vas a encontrar en las manos de las personas que obviamente no se lavan. Por eso tienes que tratar de buscar todas las posibles opciones que existen. Y como te digo, hay varias. Y cada una de ellas tiene ventajas y muchas limitaciones como las que hemos descrito en las primeras que tú estás también manifestando correctamente, pero en función de cada una de estas limitaciones, pues tienes que hacer tus afirmaciones en las conclusiones del estudio. ¿Estás interesada en hacer ¿Cómo dice, doctor? ¿Estás interesada en hacer este tipo de investigaciones? No, lo que pasa es que usted me enseñó hace un tiempito y me mandó a hacer ese trabajo. Ah, qué interesante. Ajá. Ya Con recuerdo, razón. en creo, ¿no? ¿Llegaron a terminar el trabajo a propósito? Sí, sí lo llegamos a hacer, pero recuerdo que nos fuimos a observar en el área de emergencias, si es que no me equivoco, en el hospital regional. Excelente. Ujú. Muy bien, miren. Entonces, como les mencioné, el acuerdo interobservadores se cuantifica a través del índice kappa, pues, ¿no? El índice kappa. O también se pueden hacer correlaciones intraclase o coeficientes de correlación o concordancia que son un poquito más complejos, pero que también se pueden utilizar, ¿no? Obviamente, si es que tenemos baja concordancia, incluso podemos utilizar procedimientos como el análisis de la varianza, ¿no? O también llamado ANOVA, que también lo vamos a aprender a hacer en STATA, ¿no? El análisis de la varianza, para incluso descomponer fuentes de variabilidad entre evaluadores, entre el instrumento mismo, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver en la práctica. Y finalmente, lo que también vamos a hacer en la práctica del sábado es la evaluación de la consistencia interna.
el grado de homogeneidad entre ítems de un instrumento mide la consistencia interna, que es fundamental. Si dos o más, o sea, ¿qué quiere decir consistencia interna? Si dos ítems son las preguntas de una escala, ¿no es cierto?, que representan una misma variable. Si dos o más ítems miden aspectos ligeramente diferentes de una misma cosa, entonces estos ítems deberán comportarse de forma similar. ¿Ustedes han leído alguna vez una escala sobre depresión, por ejemplo? Y cada uno de sus reactivos tienen direcciones similares, son positivas o negativos, ¿no? Por ejemplo, para medir depresión le puedes hacer, en una escala puede decir, ¿no? Me levanto y no tengo ganas de hacer nada. Y ahí sale, ¿no? Totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo o totalmente de acuerdo. De 1 a 5. Eso se llama escala de Likert, ¿no es cierto? Y otro reactivo. Cuando estoy haciendo mis labores, me siento aburrido y tengo ganas de dormir, no tengo ganas de hacer las cosas. Una cosa así, ¿no? Esos ítems que generalmente miden una misma dimensión del constructo que estamos midiendo, en teoría deben comportarse de manera similar, porque si bien miden aspectos ligeramente diferentes de la misma variable, deberían en teoría comportarse igual. Si una persona puntúa hacia totalmente de acuerdo para ese ítem que mide aspectos de depresión, en el otro ítem que también tiene la misma orientación, pero está ligeramente hablando de aspectos muy similares pero distintos del constructo, en teoría también deberían comportarse de la misma forma. Entonces, esa variabilidad es la que mide la consistencia interna. Que los reactivos o los ítems o las preguntas, vale decir, ¿no?, que están destinadas a medir esos aspectos similares, necesariamente se comporten igual. Eso es consistencia interna. No tendría sentido tener muchas preguntas que midan o que pretendan medir lo mismo y que al momento de ser contestadas tengan respuestas muy discordantes. Esos tendrían, ahí en esas circunstancias estaríamos enfrentando un instrumento con muy baja consistencia interna. Entonces ahí tendríamos errores en la medición. El error de variabilidad que hemos descrito como confiabilidad sería muy grande. Sería un instrumento inestable o sin consistencia interna. Muy bien, entonces la homogeneidad puede traducir en, o mejor dicho, se puede medir en covarianza o la covariación de los ítems. Y la covarianza es algo que perfectamente se puede medir estadísticamente, ¿no? En general se espera covariación positiva entre ítems que miden un mismo constructo. Usualmente la consistencia interna se evalúa a nivel de escalas unidimensionales. Y acá vamos a verlo mejor en la práctica, a qué se refiere con unidimensional y bidimensional, con algunos ejemplos. Pero en esencia, si tenemos una escala con más de una dimensión, la evaluación de la consistencia interna se tendría que hacer por dimensión, o sea, utilizando subescalas, ¿no? Y eso es perfectamente factible. ¿Qué pruebas utilizamos? Se puede utilizar el R de Pearson, el coeficiente de Spearman-Brown, el coeficiente de Kruder-Richardson, generalmente asociada a respuestas con dos alternativas, y el alfa, el mundialmente conocido alfa de Cronbach, que yo en más de una oportunidad he visto que estudiantes lo citan un montón, hablan del alfa de Cronbach y dicen cómo se interpreta, pero no tienen la más ridícula idea de dónde viene o qué significa. ¿Ya? En la práctica vamos a ver cómo se calcula, y al ver cómo se calcula con el stata, ustedes van a llegar a entender a qué se refiere y qué significa el alfa de Cronbach. Y con eso vamos a tener mucho mejor conocimiento de esto.
Muy bien, dependiendo del diseño de estudio con el que se evalúa la confiabilidad y el nivel de medición de cada ítem, se utilizará un tipo específico de índice. De ahí lo vamos a ver con los ejemplos. Y para terminar, aspectos de validez. La validez quiere decir que los datos realmente reflejen lo que queremos medir. Se logra cuando un instrumento mide lo que debe medir, dicho de una forma más simple, ¿no? Y obviamente ahí vamos a hablar sobre cuestiones de validez interna y validez externa. La validez interna tiene que ver con el error sistemático o el sesgo. Y aquí vamos a hablar sobre sesgo de selección, medición y confusión. Pues, algunos textos no consideran la confusión como un sesgo, pero bueno, es materia de discutirlo. Y la validez externa, que tiene que ver con el error aleatorio en términos de representatividad de los sujetos de estudio. Que también lo que estamos estudiando refleja la población a la que queremos generalizar o inferir nuestros resultados.